La lluvia golpeaba los cristales del salón de belleza con una insistencia que parecía burlarse de Ana Romero. Cada gota que resbalaba por el vidrio empañado le recordaba las lágrimas que había derramado durante los últimos 6 meses, desde que don Ernesto había empacado sus cosas y se había marchado con esa mujer 20 años menor que él. Ana apagó las luces del establecimiento y cerró con llave, observando su reflejo en el espejo de la entrada. A los 38 años seguía siendo hermosa, pero las ojeras y las líneas de expresión delataban el dolor que la carcomía por dentro. El Mercedes de Ernesto ya no estaba estacionado frente a su casa cuando llegó. Tampoco estarían sus zapatos en la entrada, ni el aroma de su colonia impregnando las sábanas. La casa de la colonia Doctores se sentía vacía, como un cascarón abandonado, donde solo quedaban los ecos de lo que una vez fue un hogar. Elías, su hijo de 12 años, la esperaba sentado en el sofá, con los ojos enrojecidos por las lágrimas que se negaba a derramar frente a ella. ¿Papá no va a venir hoy tampoco?, preguntó el niño, aunque ya conocía la respuesta. Ana se acercó y lo abrazó, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba contra el suyo. No, mi amor, ya te lo expliqué. Tu papá necesita tiempo. Pero Ana sabía que no se trataba de tiempo. Ernesto había encontrado a alguien más joven, más fresca, sin las cicatrices emocionales que 12 años de matrimonio habían dejado en su relación. La separación había sido brutal, sin contemplaciones. Él se había llevado la mitad de todo y había dejado a Ana con las deudas del salón y el corazón hecho pedazos. Esa noche, mientras Elías dormía, Ana se quedó despierta navegando en Internet, buscando respuestas en foros de mujeres abandonadas, en páginas de autoayuda, en cualquier lugar que le prometiera una solución a su dolor. Fue entonces cuando encontró una página que hablaba sobre amarres amorosos, sobre la Santa Muerte y sobre el poder de recuperar lo que se había perdido. Las historias que leyó la llenaron de una esperanza desesperada. Mujeres que habían recuperado a sus maridos, que habían conseguido que regresaran arrastrándose, suplicando perdón. Al día siguiente, Ana cerró el salón temprano y se dirigió al mercado de Sonora. El lugar la intimidaba con sus pasillos estrechos y oscuros, llenos de hierbas extrañas, veladoras de colores y estatuas de santos que nunca había visto en la iglesia. El aire estaba cargado de incienso y de algo más profundo, más primitivo, que le erizaba la piel. Preguntó por la güera en varios puestos hasta que una mujer mayor, con los ojos amarillentos por las cataratas, señaló hacia el fondo del mercado. Ahí, mija, donde están las veladoras negras. Pero ten cuidado con lo que pides, porque la flaca bonita siempre cobra su precio. Ana encontró a la güera en un puesto pequeño y oscuro, rodeada de altares dedicados a diferentes versiones de la Santa Muerte. Era una mujer de unos 50 años, delgada como un junco, con el cabello rubio oxigenado y unos ojos verdes que parecían ver más allá de lo evidente. Vestía completamente de negro y tenía las uñas pintadas del mismo color. Su altar principal estaba dedicado a la Santa Muerte Negra, una figura imponente con una guadaña plateada y una túnica que parecía absorber la luz. ¿Vienes por amor?, preguntó la güera sin levantar la vista de las cartas del tarot que estaba colocando sobre una mesa cubierta con un mantel negro. Ana asintió, sin atreverse a hablar. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el mercado podían escucharlo. Siéntate, hija, cuéntame tu pena. Ana se desahogó como no lo había hecho con nadie. Le contó sobre Ernesto, sobre los 12 años de matrimonio, sobre cómo él se había enamorado de una cajera del Oxxo y la había abandonado sin mirar atrás. Le habló de las noches en vela, de la depresión que la consumía, de cómo Elías lloraba preguntando por su padre. La güera la escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, hasta que Ana terminó de hablar. Tu hombre está perdido, mija. Esa muchachita lo tiene embrujado con su juventud. Pero eso se puede romper. La Santa Muerte Negra es poderosa, pero exigente. ¿Estás dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperar a tu marido? Ana no dudó. Lo que sea. La güera sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Necesito que traigas varias cosas. Una prenda íntima de él, que todavía conserve su esencia. 3 mechones de tu cabello,
cortados con luna menguante. Y se detuvo, observando el rostro de Ana. Tu sangre menstrual, cuando llegue tu próximo ciclo. Ana sintió un escalofrío, pero asintió. ¿Eso es todo? No, mija. También necesito cenizas humanas. Pero esas las consigo yo. Son muy específicas. Deben ser de alguien que haya muerto por desamor. Tengo contactos en el crematorio de Dolores. Esto te va a costar 10,000 pesos. Era mucho dinero. Dinero que Ana no tenía, pero estaba dispuesta a conseguirlo. Se despidió de la güera con la promesa de regresar en una semana con todo lo necesario. Los siguientes días fueron una tortura de preparación. Ana tuvo que esperar a que llegara su menstruación, algo que la llenó de ansiedad. Cada día que pasaba, imaginaba a Ernesto más enamorado de la otra mujer, más alejado de ella. Cuando finalmente llegó su ciclo, recogió su sangre en un frasco pequeño que la güera le había dado, sintiendo una mezcla de asco y desesperación. La prenda íntima fue más fácil de conseguir. Entre las cosas que Ernesto había dejado, encontró una camiseta que todavía conservaba su aroma. La guardó en una bolsa de plástico, como si fuera una reliquia sagrada. Conseguir el dinero le costó más trabajo. Tuvo que pedir prestado a su hermana, empeñar algunas joyas y adelantar el pago de varios clientes del salón. Cuando finalmente reunió la cantidad, regresó al mercado con una bolsa que contenía todo lo que la güera había pedido. Era una noche de lluvia intensa cuando Ana llegó al puesto de la güera. El mercado estaba casi vacío, solo quedaban algunos comerciantes cerrando sus locales. La bruja la estaba esperando, como si hubiera sabido exactamente cuándo llegaría. Bueno, mija, vamos a hacer esto bien. Pero antes de empezar, necesito que entiendas algo. Lo que vamos a hacer no se puede deshacer. Una vez que la flaca bonita tome cartas en el asunto, las cosas van a seguir su curso, sin importar lo que tú quieras después. ¿Estás segura? Ana no dudó ni un segundo. Estoy segura. La güera la condujo a la parte trasera de su puesto, donde tenía un pequeño cuarto con un altar más grande y elaborado. La Santa Muerte Negra dominaba el espacio, rodeada de veladoras rojas y negras, flores marchitas y ofrendas de todo tipo. El aire estaba espeso con el aroma del copal y algo más dulzón que Ana no pudo identificar. Quítate los zapatos y arrodíllate frente al altar, le ordenó la güera. Y no abras los ojos hasta que yo te lo diga, sin importar lo que escuches. Ana se arrodilló sobre el suelo frío, sintiendo cómo la humedad traspasaba sus pantalones. La güera comenzó a murmurar en un idioma que no reconoció, mientras encendía velas y quemaba hierbas en un brasero de barro. El humo se volvió más denso, llenando el pequeño cuarto de una bruma gris que parecía moverse con vida propia. La bruja tomó la camiseta de Ernesto y la cortó en pedazos pequeños, colocándolos en el brasero. El aroma familiar de su exmarido se mezcló con el humo, creando una combinación que mareó a Ana. Luego, la güera tomó el frasco con la sangre menstrual y vertió unas gotas sobre las llamas, que se volvieron de un color azul intenso. Ahora las cenizas, murmuró la güera, sacando una bolsita de cuero negro. Estas son de una joven que se mató por amor. Su dolor va a llamar a tu hombre. Cuando las cenizas tocaron el fuego, Ana escuchó algo que la heló hasta los huesos. Un gemido largo y lastimero, como si alguien estuviera sufriendo una agonía terrible. Quiso abrir los ojos, pero se contuvo. La güera comenzó a hablar directamente a la Santa Muerte, con una voz que sonaba diferente, más profunda, más antigua. Flaca bonita, niña hermosa, dueña de los corazones rotos, te ofrezco esta sangre, estas cenizas, este dolor. Trae de vuelta al hombre que se fue, átalos con cadenas más fuertes que la muerte. Que no pueda comer sin pensar en ella, que no pueda dormir sin soñar con ella, que su alma no encuentre paz hasta que regrese a sus brazos. El gemido se volvió más fuerte, y Ana sintió una presencia en la habitación, algo frío y denso que parecía observarla. El aire se volvió tan pesado que le costaba respirar. Concédeme este favor, señora de los huesos, y te pagaré con la devoción de mi cliente hasta el final de sus días. Un viento helado recorrió el cuarto, apagando algunas velas. Ana sintió dedos fríos acariciando su mejilla, y un susurro en su oído que no pudo entender, pero que la llenó de terror y esperanza a la vez. Ya está hecho, dijo la güera, con voz normal nuevamente.
Puedes abrir los ojos. Ana abrió los ojos y se encontró con la mirada de la Santa Muerte, que por un momento le pareció que la observaba directamente. El altar estaba cubierto de cenizas, y el brasero seguía humeando con un fuego que ahora era completamente negro. ¿Cuánto tiempo tardará en hacer efecto?, preguntó Ana todavía temblando. Pronto, mija. Muy pronto. Pero recuerda lo que te dije. No se puede deshacer. Y ahora tienes una deuda con la flaca bonita. Vienes a visitarla cada martes, le traes flores rojas y le prendes una veladora negra. Si no lo haces, ella vendrá a cobrar de otras formas. Ana asintió, guardando en su memoria cada palabra. Pagó los 10,000 pesos y regresó a su casa con una mezcla de euforia y miedo. Por primera vez en meses, se sentía con esperanza. Los primeros días después del ritual, Ana esperó con ansiedad alguna señal de que había funcionado. Revisaba su teléfono constantemente, esperando una llamada o un mensaje de Ernesto. Pasaron 3 días sin noticias y comenzó a preguntarse si la güera realmente tenía poderes o si solo era una estafadora más. Fue el viernes por la noche cuando sonó el teléfono. Era Ernesto. Ana, Ana, necesito verte. Su voz sonaba extraña, quebrada. ¿Ernesto? ¿Qué pasa? No lo sé. No puedo explicarlo. Necesito verte. Ahora. Ana sintió que el corazón se le salía del pecho. Ven a la casa. Elías está durmiendo. Ernesto llegó media hora después, y Ana se quedó helada al verlo. Su exmarido, que siempre había sido un hombre robusto y saludable, parecía haber perdido varios kilos. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas, y su piel tenía un tono grisáceo que la alarmó. ¿Estás enfermo?, le preguntó, olvidando por un momento todo el rencor que había acumulado. No lo sé, respondió él, entrando a la casa como si fuera un extraño. No he podido dormir, no he podido comer. No puedo dejar de pensar en ti, Ana. Es como si algo me estuviera jalando hacia acá. Ana sintió una mezcla de triunfo y preocupación. El amarre estaba funcionando, pero algo no estaba bien. Ernesto se veía enfermo, desesperado, como si algo lo estuviera consumiendo desde adentro. Y ella, la otra mujer. Ernesto se pasó las manos por el cabello, un gesto que Ana recordaba de cuando estaba muy estresado. La dejé. No pude explicarle por qué, pero no podía estar con ella. Cada vez que la tocaba, sentía como si algo me estuviera observando, juzgándome. Ana lo invitó a sentarse en la sala, y por primera vez en meses, se sentó junto a él en el sofá que habían comprado juntos. Ernesto se veía tan vulnerable, tan perdido que sintió ganas de consolarlo. ¿Quieres que regresemos?, le preguntó Ana, tratando de mantener la voz neutral. Sí, respondió él sin dudar. Pero Ana, algo está mal conmigo. Siento como si alguien me estuviera siguiendo todo el tiempo. Veo sombras en las esquinas, escucho susurros cuando estoy solo, y los sueños son terribles. Ana lo abrazó, sintiendo cómo su cuerpo temblaba. Tranquilo, amor, vas a estar bien. Solo necesitas descansar. Esa noche, Ernesto se quedó a dormir en el sofá. Ana se acostó en su cama, sintiéndose más feliz de lo que había estado en meses. El amarre había funcionado, su marido había regresado, pero mientras se quedaba dormida, no pudo evitar pensar en las palabras de la güera. No se puede deshacer. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Ernesto se quedó en la casa, pero su estado no mejoraba. Cada día parecía más delgado, más pálido, más asustado. Pasaba horas sentado en el sofá, mirando hacia las esquinas de la habitación, como si viera algo que Ana no podía percibir. Fue Elías quien primero notó que algo andaba realmente mal. Una mañana, Ana lo encontró sentado en la cocina, desayunando en silencio. «Mami, ¿por qué papá habla con el hombre de humo?», preguntó el niño, con la naturalidad con la que los niños hacen las preguntas más perturbadoras. Ana sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué hombre de humo, mi amor?». «El que está siempre en la esquina de la sala. Es alto y no tiene cara. Solo humo negro. Papá le habla en las noches, pero el hombre no le contesta. Solo lo mira». Ana trató de mantener la calma. «Hijo, esos son pesadillas. Los adultos a veces tenemos pesadillas despiertas cuando estamos muy cansados». Pero Elías la miró con esos ojos sabios que a veces tienen los niños. «No, mami, yo también lo veo».
y creo que él me ve a mí. Esa noche, Ana decidió quedarse despierta para observar a Ernesto. Se escondió en las escaleras, desde donde podía ver la sala sin ser vista. Ernesto estaba sentado en el sofá, mirando hacia la esquina izquierda de la habitación. Sus labios se movían, como si estuviera hablando con alguien, pero Ana no podía escuchar las palabras. De repente sintió que la temperatura de la casa bajaba drásticamente. Su aliento comenzó a hacer vaho y vio cómo Ernesto se abrazaba a sí mismo, temblando. Entonces Ana lo vio. En la esquina de la sala había una sombra que no correspondía a ningún objeto. Era alta, de forma humana, pero hecha completamente de una sustancia que parecía humo negro y denso. La sombra no se movía, solo permanecía ahí, observando a Ernesto con lo que Ana percibió como una atención malévola. Ana se cubrió la boca para no gritar. Quiso bajar a confrontar a la aparición, pero el miedo la paralizó. Se quedó ahí, observando cómo su marido hablaba con esa cosa, hasta que finalmente se quedó dormido en el sofá. Solo entonces la sombra se desvaneció. Al día siguiente, Ana corrió al mercado de Sonora para buscar a la güera. La encontró limpiando su altar, como si hubiera estado esperándola. «Hay algo mal con el amarre», le dijo Ana sin preámbulos. «Mi marido está enfermo, y hay una sombra que lo sigue». La güera no pareció sorprendida. «Ay, mija, te dije que la flaca bonita siempre cobra su precio. Tu marido regresó, ¿no? Eso es lo que pediste. Pero él está muriendo. Cada día está peor». «El amarre no se puede deshacer», repitió la güera. «Lo que pediste fue que regresara, que no pudiera estar sin ti. Y así es. Pero cuando llamas a la muerte para que te ayude, ella siempre se lleva algo a cambio». Ana sintió que el mundo se le venía encima. «¿Qué se va a llevar?». La güera se encogió de hombros. «Eso lo decide ella. Puede ser la vida de tu marido, puede ser la tuya, puede ser la de tu hijo. O puede ser que solo quiera un alma que la acompañe en su reino. No se puede saber. Tiene que haber algo que pueda hacer», suplicó Ana. «Solo una cosa, mija, pero es peligrosa. Puedes ofrecerte como sustituto. Pedirle a la flaca bonita que se lleve tu alma en lugar de la de él. Pero si haces eso, no hay vuelta atrás. Te vas con ella para siempre». Ana salió del mercado con el corazón destrozado. Había conseguido lo que quería, pero a un precio que no había imaginado. Esa noche observó a Ernesto dormir en su cama, notando cómo su respiración se volvía cada vez más laboriosa. Su piel había adquirido un tono completamente gris, y sus ojos, cuando los abría, parecían estar perdidos en algún lugar muy lejano. Fue Sofía, su vecina, quien la alertó sobre lo que estaba pasando con Elías. La mujer tocó a su puerta al día siguiente, con el rostro preocupado. «Ana, discúlpame que me meta, pero tu niño me tiene muy preocupada. Lo vi esta mañana hablando solo en el jardín, pero no hablaba como cuando los niños juegan. Hablaba como si alguien le estuviera contestando, y se reía de una forma que me dio mucho miedo». Ana corrió a buscar a su hijo y lo encontró exactamente como Sofía había descrito. Elías estaba sentado bajo el árbol de durazno, conversando animadamente con el aire. «¿Con quién hablas, mi amor?», le preguntó, tratando de sonar casual. «Con el hombre de humo», respondió Elías sin levantar la vista. «Dice que pronto va a llevar a papá a su casa, pero que yo puedo ir a visitarlo si quiero». Ana sintió que el pánico se apoderaba de ella. La cosa no solo estaba afectando a Ernesto, sino que también estaba tratando de llevarse a su hijo. Esa noche tomó una decisión. Esperó a que todos estuvieran dormidos y se dirigió al altar que había construido en su recámara, siguiendo las instrucciones de la güera. Había colocado una imagen de la Santa Muerte Negra, rodeada de veladoras rojas y negras, flores marchitas y pequeñas ofrendas. Se arrodilló frente al altar y comenzó a rezar. «Santa Muerte, Señora de los Huesos, Dama de la Noche, escucha mi súplica. Sé que tienes derecho a cobrar por lo que me diste, pero te pido que no te lleves a mi marido ni a mi hijo. Llévame a mí, mi alma por las de ellos». El cuarto se llenó de un frío intenso, y Ana sintió una presencia detrás de ella. Se volvió lentamente y vio a la Santa Muerte, no como una estatua, sino como una figura real, alta y terrible, con su túnica negra ondeando sin viento y sus ojos que eran pozos de oscuridad absoluta. La figura no habló, pero Ana escuchó su voz dentro de su cabeza,
como un susurro que venía desde el fondo de un pozo. Tu oferta es interesante, hija mía, pero hay algo que no entiendes. Yo no vine por tu marido, vine por ti. Desde el momento en que hiciste el amarre, tu alma me pertenece. Tu marido es solo el anzuelo para traerte a ti. Ana sintió que el terror la consumía. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que todo esto fue planeado. Tu desesperación, tu búsqueda, el amarre, todo fue para traerte a mí. Eres especial, Ana. Tu dolor, tu amor, tu desesperación, son deliciosos. Quiero que seas mi sacerdotisa en el mundo de los vivos. ¿Y mi familia? Tu familia vivirá, pero con la marca de haberte conocido. Tu hijo podrá verme siempre, y tu marido llevará mi sombra hasta el día de su muerte. Pero vivirán. Ana cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. ¿Qué tengo que hacer? Acepta ser mía para siempre. Conviértete en mi voz en este mundo. Ayuda a otros como tú, desesperados por amor, y tráemelos. A cambio tu familia vivirá, y tú tendrás poderes que no imaginas. Ana pensó en Elías, en su inocencia, en el futuro que se merecía. Pensó en Ernesto, enfermo y asustado por algo que ella había desatado. No tenía elección. Acepto. La Santa Muerte sonrió, y fue la sonrisa más terrible que Ana había visto jamás. Extendió una mano huesuda hacia ella, y cuando Ana la tomó, sintió como si miles de agujas de hielo se clavaran en todo su cuerpo. Bienvenida a mi servicio, hija mía. Ana despertó al día siguiente sintiéndose diferente. Podía percibir cosas que antes no veía, escuchar susurros que venían de lugares vacíos, sentir la presencia de los muertos que no habían encontrado paz. Cuando se vio en el espejo, notó que sus ojos tenían un brillo extraño, como si hubiera una llama fría ardiendo en su interior. Ernesto se despertó ese mismo día, sintiéndose mejor, aunque siguió viendo la sombra en las esquinas. Pero ya no le hablaba, solo lo observaba, como un recordatorio constante de lo que había pasado. Elías dejó de hablar con el hombre de humo, pero Ana sabía que aún podía verlo, por la forma en que a veces miraba hacia lugares vacíos, con una expresión de comprensión demasiado madura para su edad. 2 semanas después, Ana recibió una visita inesperada. Un hombre guapo, de ojos profundos y sonrisa encantadora, llegó al salón de belleza preguntando por sus servicios. Había algo familiar en él, algo que la hizo sentir una extraña conexión. ¿Nos conocemos?, le preguntó Ana mientras le lavaba el cabello. En cierta forma sí, respondió él, mirándola a través del espejo. Soy un regalo de una amiga mutua, alguien que aprecia tu devoción. Ana se dio cuenta de que los ojos del hombre eran exactamente iguales a los que tenía Ernesto antes de que el amarre lo enfermara, antes de que la desesperación los opacara. Eran los ojos del hombre del que se había enamorado 20 años atrás. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Miguel, respondió él, y creo que tú y yo vamos a llevarnos muy bien. Esa noche, Ana regresó a su altar para agradecer a la Santa Muerte. Ahora sabía que su vida había cambiado para siempre, que ya no era completamente humana, pero tenía a su familia viva y la promesa de un nuevo amor. El precio había sido alto, pero había valido la pena. O al menos eso se decía a sí misma, mientras encendía una veladora negra y susurraba las palabras que ahora conocía de memoria. Las palabras que otros desesperados por amor vendrían a buscar en ella, sin saber que cada amarre, cada ritual, cada súplica a la Santa Muerte, solo la hacía más poderosa, más terrible y más necesaria en un mundo donde el amor y la muerte siempre han caminado de la mano. En las noches, cuando la ciudad dormía, Ana podía escuchar los susurros de aquellos que habían perdido el amor y buscaban desesperadamente una solución. Y sabía que pronto, muy pronto, vendrían a buscarla, como ella había buscado a la güera. El ciclo continuaría, y la Santa Muerte seguiría cobrando su precio, una alma desesperada a la vez. Porque en el amor como en la muerte, siempre hay un precio que pagar, y siempre hay alguien dispuesto a pagarlo. Las luces rojas del motel El Paraíso parpadeaban con la irregularidad de un corazón enfermo. Miriam López ajustó su falda negra mientras caminaba por el pasillo de losetas agrietadas, sus tacones resonando como martillazos en el silencio de la madrugada tijuanense.
A los 30 años llevaba más de una década trabajando en la zona roja, y sus ojos habían perdido esa chispa de esperanza que una vez brilló en ellos como estrellas fugaces. El aire frío de diciembre se colaba por las rendijas de las ventanas mal selladas, mezclándose con el aroma agrio de desinfectante barato y sudor ajeno. Miriam vivía en el cuarto 23, un espacio de 3 por 4 metros que había decorado con fotografías de la Virgen de Guadalupe y veladoras rojas que nunca se apagaban. En las paredes descascaradas había pegado recortes de revistas, casas con jardines, familias sonrientes, vestidos de novia que jamás podría usar. Esa noche llegó él. Lo llamaban el gringo, aunque su español era perfecto y su piel morena contradecía el apodo. Tenía unos 40 años, cabello cano en las sienes y una sonrisa que parecía sincera, diferente a las muecas lascivas que Miriam conocía de memoria. Vestía trajes caros y conducía un BMW negro que brillaba como un espejo bajo las luces de neón. «No vengo por lo que piensas», le dijo la primera vez, mientras se sentaba en la única silla del cuarto. «Solo quiero conversar». Miriam se había reído, una risa amarga que había perfeccionado a través de los años. «Todos vienen a conversar, guapo. La tarifa es la misma, pero él era diferente. Durante 3 horas le habló de su trabajo como contratista, de los edificios que construía en San Diego, de su casa en las colinas con vista al océano. Le contó de su divorcio reciente, de su soledad, de cómo había llegado a Tijuana siguiendo el rumor de que ahí podía encontrar algo auténtico en medio de tanta falsedad. «¿Cómo te llamas realmente?», le preguntó mientras le daba $500, 10 veces más de lo que cobraba habitualmente. «Miriam», respondió ella sorprendida por la pregunta. Hacía años que nadie le preguntaba su nombre verdadero. «Miriam», repitió él, como si estuviera saboreando la palabra. Un nombre hermoso para una mujer hermosa. Las visitas se volvieron regulares. Cada martes y viernes, a las 11 de la noche, el BMW se estacionaba frente al motel. Él subía al cuarto 23 y se quedaba hasta las 2 de la madrugada, pagando por tiempo que no usaba para sexo, sino para hablar. Le contaba de sus proyectos, de los países que había visitado, de los sueños que aún no había cumplido. Y poco a poco, Miriam comenzó a hablar también. Le contó de su infancia en Michoacán, de cómo había llegado a Tijuana huyendo de un padrastro violento, de los trabajos que había perdido, de las decisiones que la habían llevado a esa vida. Le habló de su hermana menor, que estudiaba enfermería en Guadalajara gracias al dinero que Miriam le enviaba cada mes, y de su sueño de tener una casa propia, lejos de los moteles y las calles nocturnas. «Te voy a sacar de aquí», le dijo una noche de marzo, mientras la lluvia golpeaba contra la ventana. «Nos vamos a casar y vas a tener esa casa que quieres». Miriam había escuchado esas promesas antes, pero algo en su voz la hizo creer. Tal vez era la forma en que la miraba, como si fuera una persona completa y no solo un cuerpo para rentar. O tal vez era la desesperación de sus propios 30 años, la sensación de que el tiempo se le escurría entre los dedos como agua. «¿Cuándo?», preguntó con voz temblorosa. «Pronto», respondió él, tomando sus manos entre las suyas. «Solo necesito arreglar algunos asuntos pendientes. 2 meses, máximo 3». Le mostró fotos de una casa en Chula Vista, una construcción de 2 pisos con jardín y una cochera para 2 autos. Le habló de la ceremonia que harían en la playa, de la luna de miel en Hawái, del negocio de bienes raíces que podrían abrir juntos. Le prometió que nunca más tendría que acostarse con extraños, que nunca más tendría que caminar por esas calles frías llenas de peligros. Miriam comenzó a cambiar. Dejó de beber tanto, se arregló los dientes, se compró ropa que no fuera solo para trabajar. Rita, su única amiga en el motel, la miraba con desconfianza. «Ese cabrón te está llenando la cabeza de humo», le decía Rita mientras se inyectaba heroína en el cuarto de al lado. «Los hombres como ese no se casan con mujeres como nosotras». Rita tenía 28 años, pero parecía de 40. Había llegado de El Salvador huyendo de las maras, y además de prostituirse, leía las cartas y hablaba con muertos. Su cuerpo flaco y lleno de marcas de agujas contrastaba con sus ojos verdes, que parecían ver más allá de lo que otros podían percibir. «Este es diferente», insistía Miriam. «Me ama de verdad. Todos son diferentes hasta que dejan de serlo.
respondía Rita, encendiendo una vela roja. Los muertos me lo dicen. Ese hombre trae algo oscuro atrás de él. Pero Miriam no quería escuchar. Se había aferrado a la promesa como un náufrago a un pedazo de madera. Había dejado de trabajar con otros clientes, viviendo solo del dinero que él le daba. Había comenzado a planear su nueva vida, a imaginarse cocinando en una cocina moderna, regando plantas en un jardín propio, durmiendo en una cama que no hubiera conocido otros cuerpos. Mayo llegó con un calor seco que convertía las calles de asfalto en hornos. Miriam esperaba en el cuarto 23, vestida con un vestido azul que había comprado especialmente para esa noche. Había pasado horas arreglándose, pintándose las uñas, perfumándose con una fragancia cara que él le había regalado. Era martes, y los martes él siempre llegaba. Las 11 pasaron, luego las 12. A la 1 de la madrugada, Miriam bajó al estacionamiento y preguntó al vigilante si había visto el BMW negro. No ha venido nadie en un BMW, respondió el hombre, un veterano con un ojo de vidrio que masticaba tabaco. ¿Estás segura de que venía hoy? Miriam subió a su cuarto y se sentó en la cama, mirando el teléfono. Él nunca le había dado su número. Siempre decía que era por seguridad, que tenía enemigos en el negocio de la construcción. Pero siempre había sido puntual, religiosamente puntual. El viernes tampoco llegó, ni el martes siguiente, ni el viernes después de ese. Miriam comenzó a buscar pistas desesperadamente. Preguntó en otros moteles, en bares, en las esquinas donde trabajaban otras mujeres. Nadie lo había visto. Fue al consulado americano, pero sin saber su nombre real no podían ayudarla. Visitó concesionarias de BMW, pero había docenas de autos como el suyo en la ciudad. Te lo dije, le decía Rita, que ahora parecía más fantasma que persona. Los muertos me susurran que se fue para siempre, que nunca fue real lo que sentía por ti. ¡Cállate!, gritaba Miriam. No sabes nada. Algo le pasó, algo malo. Él me ama, él volvería si pudiera. Pero los días se convertían en semanas, y las semanas en meses. El dinero se acabó y Miriam tuvo que volver a trabajar. Cada cliente que tocaba a su puerta le partía un pedazo del alma, recordándole lo que había perdido, lo que tal vez nunca había tenido. Una noche de julio, después de haber estado con un camionero que olía a diésel y sudor, Miriam se encontró con Rita en el pasillo. «Hay una manera», le dijo Rita con voz pastosa, los ojos vidriosos por la heroína. «Conozco a alguien que puede traerlo de vuelta». «¿De qué hablas?» «Una santera haitiana, Madame Illana. Vive en el Cañón del Pato, en una casa llena de huesos y santos. Hace trabajos que otras no se atreven a hacer». Miriam había oído hablar de esas cosas toda su vida. Su abuela en Michoacán le había contado historias de brujas y hechizos, de mujeres que podían hacer que los hombres regresaran arrastrándose como perros, pero nunca había creído realmente en eso. ¿Funciona? Los muertos dicen que sí, respondió Rita, pero también dicen que tiene un precio. Todo tiene un precio, Miriam. La pregunta es si estás dispuesta a pagarlo. El Cañón del Pato era un laberinto de casas de lámina y cartón construidas en las laderas de las colinas, donde vivían los más pobres de los pobres. Miriam siguió a Rita por callejones sin pavimentar, esquivando perros flacos y charcos de agua sucia. El aire olía a humo de leña y desesperanza. La casa de Madame Illana era diferente. Pintada de rojo, sangre y negro, tenía símbolos extraños tallados en la puerta de madera. Cráneos de animales colgaban del techo del pequeño porche, y velas de diferentes colores ardían en vasijas de barro. El sonido de tambores lejanos parecía surgir de la misma tierra. Madame Illana era una mujer de edad indefinida, con piel tan negra que parecía absorber la luz. Su cabello estaba trenzado con cuentas rojas y huesos pequeños, y sus ojos amarillos brillaban como los de un gato nocturno. Vestía túnicas blancas manchadas con lo que parecía sangre seca, y cuando hablaba, su voz tenía un acento que mezclaba francés, español y algo más primitivo. «Así que quieres traer de vuelta a un hombre», dijo sin que Miriam le hubiera explicado nada. «Los espíritus ya me lo dijeron. Están susurrando tu nombre, niña, susurrando tu dolor». La casa era una sola habitación llena de altares. Estatuas de santos católicos se mezclaban con figuras africanas y símbolos que Miriam no reconocía. En el centro había una imagen de la Santa Muerte,
una calavera vestida con túnicas rojas que parecía observar cada movimiento. ¿Puedes hacerlo?, preguntó Miriam, la voz apenas un susurro. Puedo hacer muchas cosas, niña, pero primero debes entender que esto no es un juego. Cuando llamas a los muertos, ellos responden. Y cuando responden, esperan algo a cambio. Madame Yana la hizo sentarse frente al altar de la Santa Muerte. Rita se quedó parada cerca de la puerta, temblando no solo por la abstinencia, sino por algo más profundo. «Cuéntame de él», ordenó la santera. «Todo, su aspecto, su voz, lo que te prometió, lo que sentías cuando estaba contigo». Miriam habló durante una hora, recordando cada detalle, cada conversación, cada caricia. Mientras hablaba, Madame Yana preparaba elementos extraños: tierra de cementerio, sal negra, pétalos de rosa marchitos y algo que parecía ser sangre seca molida. «Ahora viene la parte difícil», dijo la santera. «Necesito algo de él, algo que haya tocado, algo que tenga su esencia». Miriam rebuscó en su bolsa y sacó un pañuelo que él había usado una noche para limpiar sus lágrimas, cuando ella le había contado de su hermana enferma. «Esto servirá», dijo Madame Yana, oliendo el pañuelo. «Pero no es suficiente. Para un amarre de esta magnitud, para traer a alguien de tan lejos, necesito algo más poderoso». Fue entonces cuando sacó una bolsa de cuero negro y la abrió con cuidado. Dentro había un hueso humano, amarillento y agrietado, del tamaño de un dedo. «Este hueso viene de un hombre que murió de amor», explicó. «Murió llamando el nombre de una mujer que no lo amaba. Su dolor quedó atrapado en sus huesos, y ese dolor puede usarse para traer el amor de vuelta». «¿Qué tengo que hacer?», preguntó Miriam, aunque parte de ella ya sabía que había cruzado una línea de la que no podría regresar. «Primero, debes sangrar sobre el hueso. Tu sangre le dará vida, le dará propósito. Luego, debes llenarlo con tu saliva, con tu esencia, con tu deseo. Y finalmente, debes prometerle a la Santa Muerte que le perteneces, que harás lo que sea necesario para mantener vivo este amor». Madame Yana tomó una navaja pequeña y cortó la palma de la mano de Miriam. La sangre goteó sobre el hueso, que pareció absorberla como una esponja seca. Luego, Miriam tuvo que escupir sobre el hueso repetidamente, mientras la santera cantaba en un idioma que sonaba como el viento entre tumbas. «Ahora repite después de mí», ordenó Madame Yana, y comenzó a recitar palabras que hicieron que el aire mismo pareciera espesarse. «Santa Muerte, flaca bonita, tú que gobiernas los corazones y las almas, tráeme de vuelta a mi hombre, que no pueda dormir sin pensar en mí, que no pueda respirar sin extrañarme, que no pueda vivir sin necesitarme, hasta que sangre por mí, hasta que muera por mí, hasta que sea mío para siempre». Mientras repetía las palabras, Miriam sintió algo cambiar en el aire. Las velas parpadearon, los tambores lejanos se volvieron más fuertes, y por un momento juró que vio una sombra moverse detrás de la estatua de la Santa Muerte. «Está hecho», dijo Madame Yana, envolviendo el hueso en tela roja. «Lleva esto contigo siempre. Manténlo cerca de tu piel, cerca de tu corazón, y recuerda, cuando él regrese, porque regresará, no será el mismo hombre que conociste. El amor que viene de la muerte siempre está teñido de oscuridad». «¿Cuándo volverá?», preguntó Miriam, aferrando el pequeño paquete. «Pronto», respondió la santera, pero sus ojos amarillos se habían vuelto tristes. «Pero niña, ten cuidado con lo que deseas. Los muertos no entienden la diferencia entre amor y posesión. Para ellos es lo mismo». Miriam pagó los 5,000 pesos que le pidió Madame Yana, dinero que había ahorrado durante meses. Mientras salía de la Casa Roja, sintió el peso del hueso contra su pecho, donde lo había escondido dentro de su sostén. Rita caminaba a su lado en silencio, pero sus ojos verdes estaban llenos de preocupación. «¿Qué pasa?», preguntó Miriam. «Los muertos están inquietos», susurró Rita. «Algo grande está por suceder. Algo que va a cambiar todo». La primera señal llegó 3 días después del ritual. Miriam estaba trabajando en el cuarto 23, con un cliente cuando sintió una presencia fría detrás de ella. Se volteó y por un segundo juró ver una silueta familiar en la ventana. Pero cuando miró de nuevo, no había nada.
El cliente, un hombre de negocios de Mexicali, se había puesto pálido. ¿Viste eso?, preguntó con voz temblorosa. ¿Ver qué? Había alguien en la ventana. Un hombre que nos estaba mirando. Miriam se acercó a la ventana y miró hacia el estacionamiento. Estaba vacío, salvo por algunos autos viejos y un gato que husmeaba entre los botes de basura. No hay nadie, dijo, pero su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. El cliente se vistió rápidamente y se fue sin pagar completamente. Miriam se quedó sola, tocando el hueso que llevaba escondido bajo la ropa. Estaba caliente, más caliente de lo normal, como si tuviera vida propia. Las apariciones se volvieron más frecuentes. Miriam lo veía en los espejos, caminando por los pasillos del motel, parado en las esquinas de las calles. Siempre vestido con el mismo traje gris que usaba la última vez que lo había visto, pero había algo diferente en él. Su piel tenía un tono grisáceo, sus ojos estaban hundidos, y cuando sonreía, sus dientes parecían más largos y amarillentos. «Estás loca», le decía Rita. «Es tu mente que te está jugando trucos. El deseo puede hacer que veas cosas que no están ahí». Pero Rita también había comenzado a cambiar. Sus habilidades como medium se habían intensificado después de la visita a Madame Illana. Ahora hablaba con muertos que ni siquiera conocía, y sus ojos verdes se habían vuelto más penetrantes, como si pudiera ver a través de las dimensiones. Una noche de agosto, Miriam estaba durmiendo cuando sintió que alguien se metía en su cama. Abrió los ojos y ahí estaba él, acostado a su lado, mirándola con esos ojos hundidos que parecían pozos sin fondo. «Te extrañé», le dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «Nunca debí irme». Miriam quiso gritar, pero no pudo. Era como si su voz se hubiera quedado atrapada en su garganta. Él la tocó, y su piel estaba fría como el mármol, pero su tacto era real, indudablemente real. «¿Dónde estuviste?», logró susurrar finalmente. «Lejos», respondió él. «Muy lejos, pero ahora estoy de vuelta, y nunca más me voy a ir». Hicieron el amor esa noche, pero fue diferente. Su cuerpo estaba frío, sus besos sabían a tierra, y sus ojos nunca dejaron de ser pozos vacíos. Cuando terminó, él se desvaneció como humo, dejando solo el aroma de flores muertas en el aire. Al día siguiente, Miriam corrió a buscar a Rita. «¡Volvió!», le gritó. «El hechizo funcionó». Pero Rita la miró con terror. «Miriam, ¿no has visto las noticias?». «¿Qué noticias?». Rita la llevó a su cuarto y encendió una pequeña televisión. En la pantalla aparecía un reportero parado frente a un cementerio. El cuerpo de Robert Martínez, contratista de San Diego, fue encontrado esta mañana en el Panteón Municipal. Según las autoridades, Martínez había muerto hace 3 meses en un accidente automovilístico en la carretera a Ensenada, pero su cuerpo había desaparecido del depósito de cadáveres. Los investigadores no pueden explicar cómo llegó hasta aquí, o por qué parece que había estado caminando. Miriam se desplomó en la cama de Rita. Robert Martínez. Ese era su nombre real, y había estado muerto durante meses. «¿Qué hice?», susurró. «¿Qué carajo hice?». «Trajiste de vuelta a un muerto», respondió Rita. «Y ahora él cree que te pertenece». Las semanas siguientes fueron un infierno de apariciones constantes. Robert aparecía a todas horas, en el espejo cuando se cepillaba los dientes, sentado en la silla de su cuarto cuando llegaba de trabajar, parado en la ducha cuando se bañaba. Siempre con esa sonrisa que ya no era la misma, siempre con esos ojos que habían visto el otro lado. «Nunca más vas a estar sola», le decía con su nueva voz de ultratumba. «Siempre voy a estar aquí, cuidándote, protegiéndote». Pero su protección se había vuelto una prisión. Cuando otros hombres se acercaban a Miriam, Robert aparecía. Los clientes huían aterrorizados después de ver una figura que los miraba desde las sombras. El negocio de Miriam se fue a pique. «Ya no puedo trabajar», le dijo a Rita. «Él espanta a todos los clientes». «Tienes que regresar con Madame Illana», respondió Rita. «Ella tiene que deshacer lo que hizo». Pero cuando fueron al Cañón del Pato, encontraron la casa roja vacía. Los vecinos les dijeron que Madame Illana había desaparecido una noche, dejando solo cenizas y el olor a azufre. «Se fue porque sabía lo que había desatado», dijo Rita. «Los haitianos son inteligentes, saben cuándo huir». Miriam tuvo que buscar ayuda en otro lado.
Visitó curanderos, santeros, hasta un sacerdote católico que la echó de la iglesia cuando le contó su historia. Nadie podía ayudarla. El amarre era demasiado fuerte, demasiado profundo. Las apariciones de Robert se volvieron más agresivas. Comenzó a tocarla sin permiso, a susurrarle cosas obscenas al oído, a exigir que se acostara con él todas las noches. Su cuerpo fantasmal se había vuelto más sólido, más real, alimentándose de la energía vital de Miriam. «Eres mía», le decía mientras la poseía con una fuerza sobrenatural. «Te traje de vuelta para que fueras mía para siempre». Miriam comenzó a adelgazar, a perder el color, a caminar como zombi por los pasillos del motel. Sus ojos se hundieron y su piel adquirió un tono grisáceo, como si ella también estuviera comenzando a morir. Una noche, mientras Robert la tenía atrapada en su abrazo helado, Miriam sintió algo diferente. Una presencia cálida en su vientre, un hormigueo que reconoció inmediatamente. «No puede ser», susurró. Pero cuando fue al médico la siguiente semana, las pruebas confirmaron lo imposible. Estaba embarazada. «Esto es un milagro», le dijo el doctor, un hombre mayor con lentes gruesos. «Según tu expediente, te extirparon el útero hace 5 años por complicaciones de una infección». Miriam sabía que no era un milagro médico. Era algo mucho más oscuro, mucho más peligroso. El embarazo progresó de manera antinatural. En solo 2 meses, Miriam parecía tener 6 meses de gestación. Su vientre crecía de manera desproporcionada, y por las noches podía sentir al bebé moverse con una fuerza que no era normal. Robert estaba extasiado. «Es nuestro hijo», le decía poniendo sus manos frías sobre el vientre abultado. «Un hijo concebido entre la vida y la muerte. Será especial, será poderoso». Pero Miriam tenía miedo. Rita había consultado a los muertos, y las noticias no eran buenas. «Los espíritus dicen que el niño no es completamente humano», le contó Rita una noche. «Tiene algo de su padre, algo del otro lado, y la Santa Muerte está celosa». «¿Celosa de qué?» «De que ames a alguien más que a ella. El trato que hiciste incluía tu devoción completa. Y ahora vas a tener un hijo». Miriam recordó las palabras de Madame Illana. «Si lo amas más que a mí, te lo quito». La Santa Muerte había cumplido su parte del trato, pero ahora esperaba que Miriam cumpliera la suya. Las pesadillas comenzaron en el 7º mes. Miriam soñaba con esqueletos vestidos de rojo que le arrebataban al bebé de los brazos. Soñaba con Robert descomponiéndose mientras la abrazaba, con gusanos saliendo de su boca cuando la besaba. Soñaba con el bebé naciendo con los ojos vacíos de su padre, con la sonrisa de muerte de la Santa Muerte. Una noche, Rita llegó corriendo al cuarto 23. «¡Miriam!», gritó. «¡Tienes que ver esto!». La llevó al estacionamiento, donde el vigilante tuerto les mostró las grabaciones de las cámaras de seguridad. En la pantalla granulada, podían ver claramente a Robert caminando por el estacionamiento, entrando y saliendo del motel, parado frente a la ventana del cuarto 23. «Pero eso es imposible», dijo el vigilante. «Yo nunca he visto a ese hombre. Y mira la hora. Estas grabaciones son de anoche, cuando tú estabas sola en tu cuarto». Miriam se dio cuenta de que Robert se había vuelto visible para las cámaras, pero invisible para los ojos humanos, excepto los suyos. Estaba existiendo en una dimensión intermedia, ni completamente vivo ni completamente muerto. El parto llegó en luna llena de octubre. Miriam estaba sola en su cuarto cuando comenzaron las contracciones. Robert apareció inmediatamente, más sólido que nunca, con una expresión de éxtasis en su rostro descompuesto. «Ha llegado el momento», dijo. «Nuestro hijo va a nacer». Pero en lugar de ayudarla, Robert se limitó a observar, como si el dolor de Miriam fuera un espectáculo para su entretenimiento. Las contracciones eran tan intensas que Miriam pensó que se iba a partir en dos. Rita llegó justo a tiempo, junto con una partera que conocía del barrio. Cuando vieron a Robert parado en la esquina del cuarto, ambas se persignaron. «¡Ay, Dios mío!», susurró la partera. «¿Qué has hecho, muchacha?». El parto duró 6 horas. Cuando finalmente nació el bebé, era una niña perfecta, con la piel rosada y los ojos brillantes. Por un momento Miriam sintió un alivio inmenso. Su hija era normal, era hermosa, era suya. Pero cuando miró a Robert, vio que su expresión había cambiado.
La alegría se había convertido en furia. «Es una niña», dijo con desprecio. «Yo quería un hijo, un heredero». «Es tu hija», respondió Miriam abrazando al bebé. «Es perfecta». «No», rugió Robert, y por primera vez desde que había regresado, Miriam sintió verdadero terror. «Esto no es lo que acordamos. Esto no es lo que quería». La temperatura del cuarto bajó drásticamente. Las velas se apagaron solas, y en la oscuridad, Miriam pudo ver los ojos de Robert brillando como carbones rojos. «Si no puedo tener un hijo», dijo con una voz que ya no sonaba humana, «entonces nadie puede tener nada». Los días siguientes fueron los más aterradores de la vida de Miriam. Robert se había vuelto violento, celoso del tiempo que ella pasaba con la bebé. Rompía cosas en el cuarto, gritaba durante las noches, y su presencia se había vuelto tan intensa que otros huéspedes del motel comenzaron a quejarse de ruidos extraños y sensaciones de frío. La niña, a quien Miriam había llamado Esperanza, parecía ser la única que no tenía miedo de su padre fantasmal. Cuando Robert se acercaba, ella le sonreía y extendía sus pequeñas manos hacia él. Pero Robert la rechazaba, como si el contacto con la inocencia le causara dolor. «Ella no es como yo», le explicó a Miriam una noche. «Es demasiado pura, demasiado viva. Me quema cuando la toco». Miriam se dio cuenta de que la niña era su protección. Mientras cargara a Esperanza, Robert no podía lastimar a ninguna de las dos. Pero también sabía que no podía vivir así para siempre. Rita había encontrado información sobre el ritual que habían hecho con Madame Illana. «Es un amarre de sangre y hueso», le explicó. «Solo se puede romper de tres maneras: si el objeto del amarre es destruido, si la persona que hizo el ritual muere, o si se hace un sacrificio equivalente». «¿Qué tipo de sacrificio?» «Una vida por una vida», respondió Rita con voz sombría. «Alguien tiene que morir para que él pueda descansar en paz». Miriam sabía que Robert nunca aceptaría irse voluntariamente. Se había aferrado a esta existencia intermedia, a esta posesión enfermiza que confundía con amor. La niebla espesa se alzaba desde el lago de Pátzcuaro como los suspiros de 1000 almas en pena, envolviendo las calles empedradas del pueblo en un manto gris que parecía filtrar la realidad misma. Era el 31 de octubre de 1952, y el Día de Muertos se aproximaba con esa solemnidad ancestral que solo conocían los pueblos donde la muerte y la vida bailaban en eterna danza. Leonardo Ruiz amasaba el pan en la penumbra de su pequeña panadería, sus manos trabajando la masa con una desesperación que trascendía el simple oficio. A los 22 años tenía el alma fracturada por un amor no correspondido y el cuerpo virgen de cualquier caricia que no fuera la de sus propias lágrimas nocturnas. Sus ojos oscuros se alzaron hacia la ventana empañada, donde la silueta de la botica de don Evaristo Valencia se recortaba entre la bruma como una promesa inalcanzable. Julia Valencia era la razón de su tormento. 19 años de belleza etérea, cabello negro como la obsidiana y ojos que parecían guardar todos los misterios del cielo. Hija única del boticario más respetado del pueblo, Julia había crecido entre rezos y remedios, entre la fe católica más pura y el conocimiento ancestral de las hierbas que curaban tanto el cuerpo como el alma. Era intocable para un simple panadero, inalcanzable como las estrellas que se reflejaban en las aguas del lago. Leonardo había intentado cortejarla durante meses. Llevaba panes dulces a la botica cada mañana. Inventaba excusas para conversar con ella sobre las propiedades de la manzanilla o la hierbabuena. Permanecía horas en misa, solo para sentarse 3 bancas detrás de ella y aspirar el aroma de su cabello recién lavado con agua de rosas. Pero Julia lo trataba con la cortesía distante que se reserva para los conocidos, sin una chispa de interés romántico en sus ojos de virgen. La desesperación había crecido en el pecho de Leonardo como una planta venenosa, alimentándose de sus noches de insomnio y sus días de trabajo mecánico. Era entonces cuando la voz de la sabiduría popular comenzó a susurrarle al oído. Los amarres de amor, esos rituales prohibidos que las curanderas realizaban en la oscuridad de sus chozas, donde las oraciones cristianas se mezclaban con invocaciones más antiguas que el mismo Cristo.
Doña Imelda vivía en las afueras del pueblo, donde las últimas casas de adobe se fundían con los matorrales salvajes y el cementerio viejo extendía sus cruces de madera como dedos acusadores hacia el cielo plomizo. Era una mujer de edad indefinida, con el rostro surcado por arrugas que parecían mapas de dolores ajenos y ojos que habían visto demasiado como para sorprenderse por cualquier petición que llegara a su puerta. Leonardo llegó a su jacal una noche sin luna, cuando la oscuridad era tan absoluta que los vivos y los muertos parecían caminar por los mismos senderos. La curandera lo recibió sin sorpresa, como si hubiera estado esperándolo desde siempre. Su choza olía a copal, hierbas secas y algo más antiguo que las palabras, el aroma del tiempo mismo. ¿Vienes por la muchacha Valencia?, preguntó doña Imelda sin levantar la vista de su brasero, donde hervía un té de hojas que Leonardo no supo identificar. Su voz era áspera como la corteza de los ahuehuetes centenarios. Sí, doña, murmuró Leonardo, sintiendo que las palabras se le quedaban pegadas en la garganta. No puedo más con este sentimiento que me come por dentro. La curandera lo estudió con esos ojos que parecían capaces de leer los secretos escritos en el alma. Leonardo sintió que estaba siendo pesado en una balanza invisible, donde sus deseos se medían contra fuerzas que no comprendía. El amor verdadero no se puede forzar, muchacho, dijo finalmente doña Imelda, removiendo el té con una cuchara de madera gastada por años de uso. Pero el deseo es diferente. El deseo se puede sembrar como una semilla en tierra fértil. Leonardo asintió con la desesperación del ahogado que acepta cualquier tabla de salvación. Doña Imelda se levantó con movimientos que parecían rituales en sí mismos y se dirigió hacia un baúl de madera oscura que guardaba en el rincón más sombrío de la choza. De él extrajo varios objetos: una botella de vidrio verde, velas negras, un cuchillo de obsidiana y pergaminos amarillentos, cubiertos de escritura que parecía más antigua que el español. Este es un amarre de los fuertes, explicó la curandera, colocando los objetos sobre una mesa de madera gastada. No es para los corazones débiles ni para los que se arrepienten fácilmente. Una vez que se hace, las fuerzas que se despiertan no siempre obedecen a quien las invoca. Las palabras de advertencia se perdieron en el rugido del deseo que consumía a Leonardo. Solo podía pensar en Julia, en sus labios que jamás había besado, en su cuerpo que jamás había tocado, en su amor que jamás había conocido. Dígame qué tengo que hacer, doña, suplicó. Doña Imelda le explicó el ritual con la precisión de quien ha realizado el mismo procedimiento cientos de veces. Leonardo debía escribir una carta de amor con su propia sangre, extraída del corazón con el cuchillo de obsidiana que la curandera le entregaría. La carta debía contener no solo sus sentimientos, sino también el nombre completo de Julia, escrito 13 veces en diferentes partes del pergamino. Pero el elemento más crucial del amarre era la tierra. No cualquier tierra serviría para este propósito. Debía ser tierra de una tumba recién abierta. Tierra que hubiera estado en contacto directo con un cuerpo muerto durante al menos una noche completa. Esta tierra sería el vehículo que transportaría sus deseos desde el mundo de los vivos hasta las fuerzas que gobernaban los corazones. En el cementerio viejo, continuó doña Imelda con voz grave, hay una tumba que se abrió hace 3 días. Una niña, Sara Mendoza, de apenas 8 años, murió de fiebre y la enterraron con sus juguetes favoritos. Su tumba estará fresca aún, y su espíritu confundido por la muerte reciente. Leonardo sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío de la noche. Profanar la tumba de una niña le parecía un sacrilegio imperdonable, pero el rostro de Julia flotaba en su mente como una visión que justificaba cualquier transgresión. ¿No hay otra manera?, preguntó con la voz quebrada. Los amarres poderosos requieren sacrificios poderosos, respondió la curandera. Si quieres que Julia Valencia te ame con la misma desesperación con que tú la amas a ella, necesitas despertar fuerzas que solo los muertos pueden invocar. La noche siguiente, Leonardo se dirigió al cementerio viejo con una pala pequeña oculta bajo su zarape y el corazón latiendo como tambor de guerra. El cementerio era un lugar olvidado por el tiempo, donde las cruces de madera se inclinaban como soldados heridos y la hierba crecía salvaje entre las tumbas. La niebla parecía más espesa allí, como si los espíritus de los muertos la exhalaran con cada suspiro eterno.
Encontró la tumba de Sara Mendoza siguiendo las indicaciones de doña Imelda. Era un montículo pequeño, marcado por una cruz de madera blanca, donde alguien había grabado el nombre de la niña con letras infantiles. Varios juguetes rodeaban la tumba: una muñeca de trapo, canicas de vidrio, un trompo de madera. La visión de estos objetos inocentes hizo que Leonardo dudara por un momento, pero la imagen de Julia lo impulsó a continuar. Cavó con cuidado, tratando de no hacer ruido que pudiera alertar al sepulturero que vivía en una casita cercana. La tierra estaba húmeda y desprendía un olor dulzón que le revolvió el estómago. Cuando el metal de la pala tocó algo sólido, Leonardo supo que había llegado al ataúd. Llenó una bolsa pequeña con la tierra que había estado en contacto directo con la caja de madera y volvió a cubrir el hoyo con el cuidado de un ladrón experimentado. De regreso en su panadería, Leonardo siguió las instrucciones de doña Imelda al pie de la letra. Esperó hasta las 3 de la madrugada, la hora en que los velos entre los mundos se vuelven más delgados, y preparó el altar improvisado en la mesa donde habitualmente amasaba el pan. Encendió las velas negras que la curandera le había dado, colocó la tierra de la tumba en un círculo perfecto y extrajo el cuchillo de obsidiana. El filo era tan afilado que cortó su dedo índice casi sin que lo sintiera. La sangre brotó oscura y espesa, y Leonardo comenzó a escribir en el pergamino amarillento. Julia Valencia escribía una y otra vez, mientras la sangre se secaba en tonos pardos sobre el papel. Entre las repeticiones de su nombre, Leonardo derramaba su alma en palabras que jamás se habría atrevido a pronunciar en voz alta. Julia, hermosa Julia, que tu corazón se vuelva hacia mí como la flor se vuelve hacia el sol. Que tus ojos me busquen entre la multitud, que tus labios pronuncien mi nombre en sueños. Que tu cuerpo anhele el mío como el río anhela el mar, por la tierra de los muertos y la sangre de los vivos. Que tu amor por mí crezca cada día hasta consumirte como me consume a mí. Cuando terminó de escribir, Leonardo sintió una extraña liviandad, como si hubiera transferido parte de su esencia al pergamino. Siguiendo las instrucciones de doña Imelda, enrolló la carta, la cubrió con la tierra de la tumba de Sara y la envolvió en un trozo de tela negra. El paso final del ritual requería enterrar el amarre bajo una cruz en el cementerio. Pero no cualquier cruz. Debía ser la cruz de alguien que hubiera muerto por amor o de amor no correspondido. Doña Imelda le había dicho que la cruz de la pequeña Sara Mendoza serviría perfectamente, pues los niños muertos guardan en sus corazones una capacidad de amor puro e infinito que los adultos han perdido. Leonardo regresó al cementerio esa misma noche y cavó un hoyo pequeño exactamente bajo la cruz de Sara. Mientras enterraba su amarre, susurró una oración que era mitad cristiana y mitad pagana, mitad súplica y mitad invocación. Por la sangre que derramé y la tierra que profané, que Julia Valencia me ame. Por el espíritu de Sara Mendoza que descansa en esta tumba, que ese amor sea verdadero y eterno. Un viento extraño se levantó en ese momento, agitando las ramas de los cipreses y haciendo que las llamas de las velas votivas parpadearan como ojos que se abren y se cierran. Leonardo sintió una presencia invisible que lo observaba, pero cuando se volvió para mirar, solo encontró la niebla espesa y el silencio de los muertos. Los efectos del amarre no se hicieron esperar. Al tercer día, cuando Leonardo llevaba su ofrenda diaria de pan dulce a la botica, Julia lo recibió con una sonrisa diferente. No era la cortesía distante de siempre, sino algo más cálido, más íntimo. Sus mejillas se ruborizaron cuando Leonardo le entregó los panes, y sus dedos se rozaron por un momento más largo de lo necesario. Gracias, Leonardo, dijo con una voz que parecía cargada de un significado secreto. Siempre haces el pan más delicioso del pueblo. Era la primera vez que Julia pronunciaba su nombre con esa calidez, y Leonardo sintió que su corazón se desbocaba como caballo salvaje. Durante los días siguientes, los cambios en Julia se volvieron más evidentes. Comenzó a buscar excusas para visitarlo en la panadería, preguntando por recetas de pan que nunca antes le habían interesado. Sus ojos, antes distantes como estrellas, ahora lo seguían con una intensidad que era casi tangible. Una tarde de principios de noviembre, Julia apareció en la panadería cuando Leonardo estaba cerrando. Llevaba un vestido azul que realzaba sus curvas
y el cabello suelto sobre los hombros, como una cascada de seda negra. Leonardo, dijo con una voz que temblaba ligeramente, he estado pensando mucho en ti últimamente. Leonardo sintió que las piernas se le volvían de mantequilla. Era lo que había soñado durante meses, pero ahora que estaba sucediendo, algo en la intensidad de la mirada de Julia lo inquietaba. Había una cualidad febril en sus ojos, como si estuviera consumida por una pasión que no podía controlar. Yo también pienso en ti, Julia, murmuró Leonardo, acercándose a ella como un sonámbulo. Ella se arrojó a sus brazos con una desesperación que lo sorprendió. Sus labios encontraron los de él en un beso que era hambre pura, necesidad desesperada. Leonardo había imaginado ese momento miles de veces, pero la realidad superaba cualquier fantasía. Julia lo besaba como si fuera aire y ella se estuviera ahogando, como si él fuera la única medicina para una enfermedad mortal. Cuando se separaron, Leonardo vio lágrimas en los ojos de Julia, pero no eran lágrimas de felicidad. Había algo de dolor en ellas, de confusión, como si no comprendiera completamente lo que le estaba sucediendo. No sé qué me pasa, Leonardo, susurró contra su pecho. Desde hace días no puedo dejar de pensar en ti. Sueño contigo todas las noches, y cuando despierto, siento como si una parte de mí se hubiera quedado en esos sueños. A medida que pasaban las semanas, la relación entre Leonardo y Julia se intensificaba de manera antinatural. Ella lo buscaba constantemente. Aparecía en la panadería a todas horas. Lo esperaba después de misa para caminar juntos por las calles empedradas del pueblo. Su amor por él era total, absoluto, pero había algo perturbador en esa entrega completa. Julia había comenzado a descuidar sus otras responsabilidades. Ya no ayudaba a su padre en la botica con la dedicación de antes. Faltaba a las reuniones de la cofradía de mujeres católicas. Dejaba a medias sus bordados y sus oraciones. Todo su mundo había comenzado a girar exclusivamente alrededor de Leonardo, como si él fuera el sol y ella un planeta condenado a orbitar eternamente a su alrededor. Don Evaristo Valencia notó los cambios en su hija con la preocupación de un padre que conoce íntimamente a su niña. Julia había perdido peso, tenía ojeras profundas bajo los ojos y a menudo la encontraba hablando sola en su habitación, manteniendo conversaciones con interlocutores invisibles. Julia, hija, le dijo una noche durante la cena. ¿Te encuentras bien? Te veo muy cambiada últimamente. Julia levantó la vista del plato que apenas había tocado. Sus ojos tenían esa cualidad vidriosa que Leonardo había comenzado a notar con mayor frecuencia. Estoy bien, papá, respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo estoy enamorada. Pero don Evaristo conocía la diferencia entre el amor saludable y la obsesión enfermiza. Como boticario, había visto los efectos de diversas sustancias en la mente humana, y lo que veía en su hija le recordaba a los síntomas de ciertos venenos que afectaban el juicio y la voluntad. Fue entonces cuando comenzaron los episodios de sonambulismo. Julia se levantaba en las primeras horas de la madrugada y caminaba por la casa con los ojos abiertos, pero sin ver realmente. Don Evaristo la siguió una noche y la encontró en el patio trasero, cavando en la tierra con las manos desnudas, llorando como una niña pequeña y llamando a alguien llamado Sara. Sara, Sara, sollozaba mientras sus uñas se partían contra la tierra dura. ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Por qué quieres quitármelo? Cuando don Evaristo la despertó suavemente, Julia lo miró con ojos que no la reconocían. Por un momento, su rostro adoptó la expresión inocente de una niña de 8 años, y su voz cambió completamente de tono. ¿Dónde está mi muñeca?, preguntó con voz infantil. Mamá me prometió que podría llevarla conmigo. Don Evaristo sintió que un frío sobrenatural le recorría la espalda. Su hija adulta había desaparecido momentáneamente, reemplazada por algo que no podía identificar completamente. El padre Tomás Guerrero llevaba 15 años sirviendo como párroco en Pátzcuaro y había visto suficiente para saber reconocer cuándo fuerzas sobrenaturales interferían en la vida de sus feligreses. Era un hombre de fe profunda, pero también de mente práctica, que no confundía la verdadera intervención divina con la superstición popular. Fue don Evaristo quien acudió a él en busca de consejo, preocupado por los cambios inexplicables en su hija. El boticario le describió los episodios de sonambulismo, los llantos nocturnos
y la forma en que Julia hablaba a veces con voz de niña pequeña. «Padre», dijo don Evaristo con la voz quebrada por la preocupación, «creo que mi hija está enferma de una manera que no entiendo. Como boticario, conozco las enfermedades del cuerpo, pero esto es algo diferente. Es como si algo hubiera tomado posesión de su alma». El padre Tomás escuchó atentamente, haciendo las preguntas precisas que la experiencia le había enseñado a formular. Cuando don Evaristo mencionó el nombre de Sara que Julia gritaba durante sus episodios nocturnos, el párroco sintió que las piezas de un rompecabezas siniestro comenzaban a encajar. «Sara Mendoza», murmuró el padre Tomás, recordando. «La niña que murió hace un mes y medio. La enterramos en el cementerio viejo». Esa misma tarde, el padre Tomás decidió visitar el cementerio para comprobar una sospecha que comenzaba a formarse en su mente. Lo que encontró confirmó sus peores temores. La tumba de Sara Mendoza mostraba signos evidentes de haber sido profanada. La tierra había sido removida y vuelta a colocar, pero no con el cuidado profesional del sepulturero. Había pequeñas marcas de pala y, lo más perturbador de todo, la cruz de madera que marcaba la tumba tenía signos de haber sido utilizada como punto de referencia para algún ritual. Mientras examinaba la tumba, el padre Tomás notó algo más: pequeñas huellas húmedas alrededor de la cruz, como si alguien con pies descalzos y empapados hubiera caminado en círculos alrededor de la sepultura. Las huellas eran diminutas, del tamaño que correspondería a una niña de 8 años. Esa noche, el padre Tomás decidió hacer vigilia en el cementerio. Se ocultó tras una tumba grande, cerca de la sepultura de Sara, y esperó. A las 3 de la madrugada, cuando la niebla era más espesa y el silencio más profundo, vio algo que pondría a prueba incluso su fe más sólida. Una figura pequeña y translúcida emergió de la tumba de Sara Mendoza. Era una niña de cabello largo y vestido blanco, pero su piel tenía la palidez cerosa de la muerte, y sus ojos eran pozos oscuros que parecían contener toda la tristeza del mundo. La aparición caminó directamente hacia el pueblo, dejando tras de sí las pequeñas huellas húmedas que el padre había encontrado antes. El padre Tomás la siguió a distancia prudente, rezando el rosario mientras caminaba. La niña fantasma se dirigió directamente a la panadería de Leonardo, donde se detuvo frente a la ventana principal. Durante varios minutos, simplemente permaneció allí, mirando hacia el interior con una expresión de anhelo infinito. Luego, como si hubiera tomado una decisión, atravesó la pared sólida y desapareció en el interior del edificio. Leonardo había comenzado a experimentar fenómenos extraños desde que el amarre tomó efecto. Al principio, los atribuyó a su imaginación sobreexcitada por el éxito de su ritual, pero pronto se volvieron demasiado evidentes para ignorarlos. Cada mañana encontraba pequeñas huellas húmedas alrededor de su cama, como si alguien con los pies mojados hubiera caminado en círculos alrededor de él mientras dormía. Las huellas eran pequeñas, delicadas, del tamaño de los pies de una niña. Leonardo las limpiaba sin comentarle nada a nadie, pero cada día aparecían nuevamente. Pero lo que más lo perturbaba eran las canciones. A las 3 de la madrugada, exactamente, comenzaba a escuchar una voz infantil que cantaba en la cocina de la panadería. Eran canciones de cuna tradicionales, pero interpretadas con una melancolía que le helaba la sangre. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón. Este niño lindo que nació de noche quiere que lo lleven a pasear en coche». La primera vez que escuchó la canción, Leonardo bajó de su habitación para investigar, pero encontró la cocina vacía. Solo había un detalle inquietante. Sobre la mesa de amasar, alguien había esparcido harina formando el nombre Sara con letras infantiles. La presencia se volvía más audaz cada noche. Leonardo comenzó a sentir que no estaba solo en su panadería, que una presencia invisible lo observaba constantemente. A veces, al girar rápidamente, creía ver una sombra pequeña que se desvanecía en las esquinas. Otras veces encontraba sus utensilios de panadería reorganizados de maneras que no recordaba, como si manos invisibles hubieran estado jugando con ellos. Una noche, finalmente, vio a Sara Mendoza. Leonardo se había despertado a las 3 de la madrugada con la garganta seca y había bajado a buscar agua. Al entrar en la cocina, la encontró allí. Una niña de 8 años con vestido blanco de primera comunión,
cabello largo y rizado, y ojos que habían visto la muerte. Estaba sentada en una silla que era demasiado grande para ella, balanceando las piernas como hacen los niños cuando sus pies no tocan el suelo. «Hola, Leonardo», dijo con una voz que era a la vez infantil y antigua. «He estado esperándote». Leonardo sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. La niña muerta lo miraba con una expresión que era demasiado madura para su rostro, una mezcla de amor, posesividad y reproche que le recordó dolorosamente a la forma en que Julia había comenzado a mirarlo. «¿Tú eres Sara?», murmuró Leonardo, aunque ya conocía la respuesta. «Sí», respondió la niña con una sonrisa que era hermosa y terrible a la vez. «Soy Sara Mendoza, y tú profanaste mi tumba para hacer tu amarre de amor». Las palabras de la niña cayeron sobre Leonardo como pedradas. Había sabido desde el principio que lo que hacía estaba mal, pero la desesperación lo había cegado a las consecuencias. «Yo no quería hacerte daño», balbució Leonardo. «Solo quería que Julia me amara». Sara se levantó de la silla con movimientos que eran demasiado fluidos para ser completamente humanos. Se acercó a Leonardo, y él pudo sentir el frío sobrenatural que emanaba de su pequeño cuerpo. «Pero me hiciste daño», dijo Sara con voz que se volvía más infantil y dolida. «Profanaste mi descanso eterno. Usaste mi tumba para tus rituales prohibidos. Y ahora, por las leyes que gobiernan estos amarres, me perteneces tanto como Julia te pertenece a ti». Leonardo sintió que el pánico se apoderaba de él. No había considerado esta posibilidad cuando doña Imelda le explicó el ritual. La curandera le había advertido que las fuerzas que se despertaban no siempre obedecían a quien las invocaba, pero él había estado demasiado cegado por el deseo para prestar atención. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz temblorosa. Sara lo miró con esos ojos que contenían una sabiduría horrible y prematura. «Quiero lo mismo que Julia», dijo simplemente. «Quiero tu amor. Quiero que me pertenezcas completamente, para siempre, en la vida y en la muerte». La situación se volvió insostenible cuando Sara comenzó a manifestarse también ante Julia. Al principio, Julia creía que eran alucinaciones causadas por el estrés de su amor obsesivo por Leonardo, pero pronto se dio cuenta de que la niña muerta era tan real como ella misma. Sara aparecía en los momentos más íntimos entre Julia y Leonardo, siempre con esa sonrisa terrible que mezclaba inocencia infantil con posesividad sobrenatural. Se manifestaba cuando se besaban, cuando caminaban tomados de la mano por las calles del pueblo, cuando Julia visitaba la panadería al atardecer. «Él es mío», le decía Sara a Julia con voz de niña caprichosa. «Yo estaba aquí primero. Mi tumba fue la que hizo posible que tú lo amaras». Julia, consumida por un amor que no comprendía completamente, se negaba a ceder. La competencia entre la viva y la muerta se volvió cada vez más intensa, convirtiendo a Leonardo en el centro de una disputa sobrenatural que estaba más allá de su comprensión o control. Las manifestaciones de Sara se volvieron más agresivas. Comenzó a tocar a Julia durante la noche, dejando marcas frías en su piel que parecían quemaduras de hielo. Le susurraba al oído mientras dormía, llenando sus sueños con visiones de tumbas abiertas y tierra húmeda. Julia despertaba gritando, con el sabor de la muerte en la boca y el olor a flores marchitas en el cabello. Leonardo se encontraba atrapado entre dos amores igualmente obsesivos e igualmente peligrosos. Julia, bajo la influencia del amarre, lo amaba con una desesperación que estaba destruyendo su salud física y mental. Sara, vinculada a él por las fuerzas sobrenaturales que había desatado, lo reclamaba con la tenacidad implacable de los muertos, que no pueden descansar. La situación llegó a su punto crítico una noche, cuando Leonardo encontró a Julia y Sara enfrentándose en la cocina de su panadería. Julia estaba de pie junto a la mesa de amasar, con un cuchillo en la mano y los ojos enloquecidos por los celos. Sara flotaba frente a ella, con su vestido blanco ondulando, como si estuviera bajo el agua, y una expresión de furia que era aterradora en su rostro infantil. «¡Vete!», gritaba Julia, agitando el cuchillo hacia la aparición. «Él me ama a mí. Estás muerta. Los muertos no pueden amar. Los muertos amamos más profundamente que los vivos», respondió Sara con una voz que resonaba como ecos en una tumba. «Nuestro amor es eterno porque no tenemos nada más. Tú morirás algún día, Julia Valencia, pero yo seré suya para siempre».
Leonardo se interpuso entre las dos, sintiendo el peso terrible de la situación que había creado. A su izquierda, Julia temblaba con un amor forzado que la estaba consumiendo. A su derecha, Sara lo miraba con una posesividad que trascendía la muerte misma. «Basta», dijo con una voz que intentaba ser firme, pero que temblaba de miedo. «Esto tiene que terminar». Pero Sara sonrió con esa terrible sabiduría infantil. «No puede terminar, Leonardo», dijo suavemente. «Los amarres de amor no se deshacen fácilmente. Las fuerzas que despertaste seguirán actuando hasta que una de nosotras dos obtenga lo que desea, o hasta que tú pagues el precio completo de lo que has hecho.